Una viuda adinerada le ofreció a un padre soltero $10 millones por una noche. Ella pensaba que el dinero lo podía resolver todo, pero su respuesta fue más inesperada de lo que ella podía imaginar. Esa decisión cambió sus vidas para siempre. El gallo cantó antes de que el sol se hubiera atrevido siquiera a asomar por el horizonte. Un grito ronco que rasgó la niebla que aún reposaba sobre los campos como un velo húmedo. Jonathan Reed abrió los ojos no por voluntad, sino porque debía hacerlo. En su vida el sueño no era un descanso, sino una tregua breve, y la obligación siempre ganaba. Se quedó sentado al borde de la cama, encorvado, con la cabeza inclinada, sintiendo que el peso de otro día lo oprimía incluso antes de empezar. Sus manos, curtidas por el trabajo, agrietadas por años de esfuerzo, descansaban sobre sus rodillas. Las frotó con lentitud, escuchando el silencio que reinaba en la pequeña casa de madera. Un silencio que solo se interrumpía por el canto lejano del gallo y el crujido de las vigas cansadas. Del cuarto al otro lado del pasillo llegaba apenas un murmullo, un suspiro infantil. Allí dormía Sam, su hijo de 8 años. Algunas noches, el niño solía hablar entre sueños, decir palabras inconexas que recordaban a las canciones de su madre. Pero aquella madrugada no se oía nada, ni siquiera el roce de las sábanas. Jonathan se levantó al fin, y con un gesto lento, se puso la misma camisa gastada y los pantalones remendados que había usado el día anterior. La ropa era poco más que un uniforme de sobreviviente. No había lugar para la vanidad cuando cada moneda debía decidirse entre la comida o la deuda. Al salir al porche, el aire helado de la madrugada le golpeó la cara. El campo se extendía frente a él como un animal viejo y cansado, que había conocido tiempos mejores y ahora apenas resistía. Los surcos estaban llenos de maleza, la tierra reseca y las pocas hileras de maíz parecían inclinadas hacia el suelo, como si también compartieran su derrota. El granero se sostenía de lado, con un techo parchado tantas veces que parecía un mosaico de tejas dispares. El tractor, silencioso y oxidado en un rincón, llevaba semanas sin funcionar, y Jonathan no tenía dinero para piezas ni para mecánicos. Cargó con un martillo y algunos clavos, y recorrió la cerca que bordeaba el campo. Los postes se inclinaban peligrosamente, y si las vacas encontraban un hueco, escaparían. 2 de ellas estaban cerca, mirándolo con ojos apagados y costillas marcadas bajo la piel. El hombre suspiró con resignación y clavó otro clavo en la madera, consciente de que aquello era un remedio temporal, nada más. Cada golpe del martillo resonaba como un eco de su desesperación, como si la granja misma le recordara que se caía a pedazos. El trabajo de la mañana pasó en una especie de bruma de cansancio. Dio de comer al ganado con lo poco que quedaba, arrastró cubos de agua desde el pozo, reparó una tabla rota en la puerta del corral. Mientras lo hacía, la mente se le escapaba una y otra vez hacia los mismos pensamientos. La hipoteca de la granja, la carta del banco que exigía el pago en menos de un mes, la certeza de que podía perderlo todo. No se trataba solo de perder tierras y madera, sino de perder el único lugar que su hijo había llamado hogar desde que nació. Esa idea lo corroía más que el hambre y el frío. Cuando el sol comenzó a levantarse, Sam apareció en la cocina. Caminaba somnoliento, con el cabello revuelto en todas direcciones, y una camisa demasiado grande que le llegaba casi hasta las rodillas. Sus pies descalzos golpeaban suavemente el suelo de madera mientras se sentaba en el banco junto a la mesa. Jonathan lo miró y sintió como cada mañana una mezcla de ternura y de dolor. Ternura porque aquel niño era la razón de su vida, y dolor porque no podía darle lo que merecía. Sam se merecía libros nuevos, zapatos que no dejaran ver los dedos, una infancia libre de preocupaciones. En cambio, le tocaba convivir con un padre que regresaba cada noche tan exhausto que apenas podía sonreír. «Buenos días, papá», murmuró el niño, frotándose los ojos. Jonathan encendió el fuego en la estufa y rompió algunos huevos en una sartén. El olor llenó el pequeño espacio, una fragancia sencilla pero reconfortante, de las pocas que aún podían darse el lujo de tener. Colocó los platos sobre la mesa y se sentó frente a su hijo. Comieron en silencio, y Sam, como solía hacer, empezó a tararear una melodía que su madre solía cantar. A Jonathan le dolió escucharla.
Aquella voz infantil era un recordatorio vivo de lo que habían perdido. Sobre la pared cercana colgaba una fotografía enmarcada. La sonrisa de su esposa, congelada en el tiempo, parecía observarlos desde lo alto de la cocina. Para Jonathan, aquella imagen era un consuelo y una herida al mismo tiempo. ¿Cuántas veces, en la soledad de la noche, se había acercado a la foto, susurrando palabras de aliento o de súplica, pidiendo fuerzas que no sabía de dónde sacar? Sam levantó la vista hacia la fotografía y preguntó, con voz baja, casi tímida, «Papá, ¿tú crees que mamá estaría orgullosa de mí?» La pregunta lo atravesó como una cuchilla. Jonathan tragó saliva, obligándose a sonreír. Extendió la mano y despeinó suavemente el cabello del niño. «Más que orgullosa», respondió con voz ronca. «Estaría maravillada con el muchacho en que te estás convirtiendo». El niño sonrió, satisfecho, y volvió a concentrarse en su desayuno. Jonathan, en cambio, contuvo las lágrimas, que amenazaban con nublarle la vista. No podía llorar delante de su hijo, no podía mostrar debilidad. Tras la comida lo acompañó hasta la escuelita en el límite del pueblo. Por el camino se cruzaron con otros niños que llevaban zapatos nuevos y libros relucientes. Sam los observaba en silencio, consciente de las diferencias, pero sin queja alguna. Esa dignidad silenciosa le dolía a Jonathan más que cualquier reproche. Lo abrazó antes de entrar al aula y susurró una oración al cielo. Que algún día su hijo pudiera tener una vida mejor, lejos del peso que lo mantenía encadenado. El resto de la jornada lo pasó en el aserradero. Allí cargaba vigas y tablones hasta que los músculos le ardían, hasta que el sudor le empapaba la espalda. Cada dólar ganado contaba, cada jornada era una batalla. Pero incluso entre el estruendo de la madera cortada y los gritos de los capataces, la mente de Jonathan volvía a su granja, a su hijo, al temor de perderlo todo. Sentía que llevaba dos vidas, la del jornalero que se rompía el lomo para ganar unas monedas, y la del padre que debía resistir para que su hijo nunca supiera cuánto costaba realmente sobrevivir. Cuando al fin regresó al anochecer, los pies pesados como plomo, encontró a Sam en la mesa con los libros abiertos. El niño levantó la vista, con una mezcla de cansancio y esperanza, como esperando que su padre tuviera fuerzas para sentarse a su lado. Jonathan lo hizo, aunque los párpados se le cerraban del agotamiento. Juntos repasaron ejercicios de escritura y cuentas, iluminados apenas por la luz temblorosa de una lámpara de queroseno. El viento soplaba afuera, golpeando las contraventanas, y la casa crujía como si pudiera desplomarse en cualquier momento. Esa escena, padre e hijo inclinados sobre cuadernos ajados en medio de la penumbra, era un reflejo perfecto de su existencia. Precaria, frágil, pero sostenida por la voluntad de no rendirse. Jonathan, mientras ayudaba a su hijo a trazar letras torcidas en el papel, no imaginaba que aquella noche, cuando la fatiga lo venciera y el fuego de la chimenea se extinguiera, un golpe en la puerta cambiaría el rumbo de sus vidas para siempre. El viento de la noche se colaba por las rendijas de la casa cuando padre e hijo seguían inclinados sobre la mesa. El fuego en la chimenea ardía cada vez con menos fuerza, y la lámpara de queroseno proyectaba sombras inquietas en las paredes de madera. Sam luchaba contra el sueño, con la frente casi pegada al cuaderno, mientras Jonathan intentaba mantenerle la mano firme en los números que debía copiar. La fatiga lo envolvía a él también, pero se aferraba a ese momento como a un ritual que le recordaba para qué seguía resistiendo. De pronto, un golpe en la puerta los sobresaltó a ambos. No era común que alguien llamara a esas horas. Jonathan se levantó despacio, con gesto desconfiado, y abrió. Ante él, enmarcado por la oscuridad de la noche, se encontraba un muchacho vestido con ropa limpia, un uniforme de mensajero que no pertenecía a ese mundo de granjas empobrecidas. Llevaba un sobre cerrado con un sello en relieve y lo entregó sin una palabra antes de desaparecer en la penumbra, como si nunca hubiera estado allí. Jonathan cerró la puerta con cautela y se quedó observando aquel sobre pesado, de un papel tan fino que parecía extranjero a sus manos endurecidas. Lo giró varias veces, palpando el relieve del sello, la tinta de su nombre, escrito con caligrafía cuidadosa. No era un papel que se confundiera con propaganda barata o facturas atrasadas. Aquel mensaje estaba destinado a él y había sido redactado con solemnidad.
Sam, con los ojos grandes de curiosidad, lo miraba desde la mesa. El padre se aclaró la garganta, como si al hacerlo pudiera despejar también el desconcierto que lo invadía, y abrió el sobre con dedos torpes. El crujido del papel quebró el silencio de la cocina. Dentro, una hoja gruesa, perfumada con un aroma leve pero inconfundible, contenía pocas palabras que parecían pesar más que cualquier párrafo extenso. Era una invitación, escrita con trazos elegantes, firmada por la viuda del magnate más rico que el condado había conocido, Victoria Kingston. Lo convocaba a su residencia privada para una reunión. No había explicaciones ni justificaciones, solo la orden implícita de presentarse. Jonathan leyó 2 veces, incrédulo, y luego una tercera para asegurarse de que no estaba cometiendo un error. Su propio nombre, con todas sus letras, aparecía con claridad. Guardó el papel en el bolsillo, como si temiera que pudiera desvanecerse si lo dejaba a la vista. Sam se incorporó con esfuerzo, sosteniéndose en la mesa. «¿Qué es, papá?», preguntó con la voz aún infantil. Jonathan trató de sonreír. «Solo negocios, hijo. Nada de qué preocuparse. Anda, vuelve a escribir esos números». El niño obedeció, aunque sus ojos permanecieron fijos en el bolsillo donde su padre había guardado la carta. Aquella noche, cuando Sam se quedó dormido, Jonathan permaneció largo rato frente al fuego agonizante, con la carta apoyada sobre la mesa. La miraba como quien observa un objeto peligroso, incapaz de decidir si representaba una salvación o una amenaza. ¿Por qué alguien como Victoria Kingston lo llamaría a él, un granjero endeudado al borde del fracaso? Conocía de oídas la historia de esa familia. Richard Kingston, el industrial que había levantado fortunas con ferrocarriles y fábricas. Un hombre cuyo nombre se mencionaba en los periódicos de la capital. A su muerte, la viuda había heredado no solo tierras y acciones, sino un poder que pocos podían imaginar. Para todos ella era la dueña de un imperio, y sin embargo, aquella mujer lo había buscado a él. Al amanecer, cuando el canto del gallo lo arrancó del sopor en el que había caído sin apenas dormir, la carta seguía en la mesa, su presencia más contundente que cualquier deuda o factura. La sostuvo entre las manos, estudiando el sello en relieve que brillaba a la luz gris del amanecer, y comprendió que no podía ignorarla. Quizás era un error, tal vez una confusión, pero debía acudir. Guardó la invitación en el bolsillo interior de su chaqueta más presentable y pasó el día trabajando con un peso extraño en el pecho, como si cada golpe de hacha y cada viga, cargada en el aserradero, lo acercara inevitablemente a una cita que no comprendía. No dijo nada a Sam, más que una frase vaga. «Esta tarde tengo que ir al pueblo por asuntos». El niño aceptó la explicación sin más, aunque lo despidió con un gesto de preocupación, como si intuyera que algo fuera de lo común estaba por suceder. Mientras Jonathan pasaba la jornada entre herramientas y maderas, al otro lado del valle, la mansión de los Kingston se alzaba sobre la colina, como un palacio que dominaba la vista de todo el condado. Construida en piedra clara y mármol, con columnas imponentes y ventanales que brillaban al sol, era un recordatorio permanente de la diferencia entre los pocos que lo tenían todo y los muchos que apenas sobrevivían. Victoria Kingston caminaba por sus pasillos, donde los ecos de sus pasos resonaban más que cualquier conversación, pues la casa estaba casi siempre vacía. Los sirvientes se movían discretos, silenciosos, obedeciendo con precisión y sin establecer lazos. Las habitaciones, llenas de tapices, muebles tallados y retratos de ancestros, eran escenarios de un lujo sin vida. Victoria se había despertado tarde, como solía hacer desde que la soledad se había vuelto su rutina. Se sentó frente al tocador mientras su doncella recogía su cabello plateado en un moño impecable. La mujer en el espejo era alta, de porte distinguido, con una elegancia que imponía respeto, pero sus ojos, cansados, hablaban de otra historia, la de una mujer que había pasado demasiadas noches frente a mesas desproporcionadas, escuchando solo el tic-tac del reloj y el sonido del vino al servirse en la copa. Desde la muerte de Richard, cada cena había sido un recordatorio cruel de que el dinero no podía comprar compañía. Sus hijos, ya adultos, acudían de vez en cuando, pero sus visitas tenían siempre un guión repetido. Preguntaban por su salud con cortesía distante,
Le ofrecían sonrisas medidas y pronto derivaban la charla hacia inversiones, deudas, negocios en apuros. Lo que buscaban no era su afecto, sino su firma. Cuando ella cedía y abría la mano generosa, se marchaban satisfechos. Cuando se resistía, se iban con reproches apenas velados. Victoria había aprendido a reconocer esa hipocresía, y cada vez que la veía repetirse, sentía un vacío mayor. Esa soledad fue la que la empujó a trazar el plan que ahora ponía en marcha. Se había dicho a sí misma que todo podía comprarse, que el dinero era el lenguaje universal, y sin embargo, lo único que anhelaba, una noche en la que no se sintiera invisible, parecía escaparse siempre de su alcance. Había decidido intentarlo de otra manera. Si no podía conseguir compañía sincera, pagaría por un sustituto. Pero no quería a los hombres de su círculo, acostumbrados a cortesías hipócritas y ambiciones disfrazadas de admiración. Quería a alguien de fuera, un hombre cuya honestidad fuera conocida, alguien que, precisamente por su pobreza, pudiera aceptar el trato sin mentiras. Y así había reparado en Jonathan Reed, cuyo nombre había escuchado en conversaciones del pueblo. Viudo, trabajador, íntegro, padre dedicado. Él sería perfecto para su propósito. La mañana de la cita, Victoria dio instrucciones al mayordomo para que preparara el comedor con velas y cristal pulido, como si esperara a un invitado de gala. Eligió un vestido de seda azul oscuro, un color que hacía años había reservado solo para recepciones importantes. Mientras la doncella abrochaba los últimos botones, la viuda se miró en el espejo y se preguntó si no estaba cometiendo una locura. ¿Qué pensaría ese hombre al recibir semejante invitación? La vería como una excéntrica, como una vieja ridícula aferrada a un último capricho. Trató de ahogar esas dudas con un pensamiento frío. El dinero siempre había bastado para callar críticas. Al caer la tarde, la mansión brillaba desde la distancia. Las lámparas y las antorchas iluminaban los jardines, y las ventanas resplandecían como estrellas artificiales. Los carruajes que subían por la colina solían llevar políticos, banqueros, damas vestidas de gala. Pero esa noche, el camino de grava lo recorría un solo hombre, de botas gastadas y camisa recién planchada, con el esmero de quien quiere presentarse con dignidad, aunque carezca de recursos. Jonathan caminaba con paso firme, sintiendo cada crujido de la grava bajo sus pies, como un recordatorio de que se adentraba en un mundo ajeno. Llevaba la carta en el bolsillo interior de la chaqueta, pegada al pecho, como si ese trozo de papel fuese el pasaporte a un destino incierto. Cuando los portones de hierro se abrieron y la silueta de la mansión se levantó frente a él, comprendió que lo que le aguardaba allí cambiaría su vida de una manera que todavía no podía imaginar. La granja, con sus cercas rotas y su techo remendado, quedaba muy lejos. La carta con el sello aún ardía en su bolsillo como un hierro candente. Y en el interior de aquella casa, la mujer que lo había convocado esperaba con el corazón acelerado, sin saber que la decisión que estaba a punto de tomar los arrastraría a ambos a un camino sin retorno. El mayordomo abrió las puertas del salón principal con un gesto solemne, y Jonathan Reed cruzó el umbral con paso inseguro pero digno. La luz de los candelabros colgaba del techo como un centenar de soles pequeños, reflejándose en los cristales y en las paredes de mármol. El aire olía a cera, a vino añejo y a un perfume sutil que parecía envolverlo todo. Era un mundo ajeno a sus manos callosas y a sus botas desgastadas, pero Jonathan no permitió que el asombro se reflejara en su rostro. Avanzó con la espalda erguida, consciente de que cada paso lo alejaba más de la vida humilde de la granja y lo acercaba a algo que aún no podía comprender. Victoria Kingston lo esperaba junto a la chimenea, de pie, con un vestido de seda azul que brillaba con cada movimiento del fuego. Su porte era el de una reina en su trono, pero en la mirada había un brillo inquieto, como el de alguien que lucha por mantener el control de sí misma. Sus cabellos plateados, recogidos con esmero, parecían coronarla con un aire de majestad, y sin embargo, cuando los ojos de ambos se encontraron, Jonathan creyó ver una sombra de cansancio, una soledad disfrazada de elegancia. «Señor Reed», dijo ella con voz baja pero clara, «gracias por venir». Él inclinó la cabeza apenas, en un gesto de respeto sobrio. «Señora Kingston». El mayordomo los dejó solos en la sala.
El silencio, denso como un velo, se instaló entre ellos, roto solo por el crepitar del fuego. Ella lo invitó a sentarse en un sillón tapizado en terciopelo, mientras ella permanecía erguida, como si necesitara conservar la distancia que la separaba de ese hombre venido del polvo de los caminos. Jonathan se acomodó sin hundirse demasiado, incómodo en un mueble que parecía hecho para cuerpos acostumbrados al lujo. Victoria llenó 2 copas de vino y le ofreció una. Jonathan negó con un gesto. Prefiero mantener la cabeza clara. Ella arqueó una ceja, sorprendida y levemente divertida, y tomó un sorbo de la suya. Muy prudente, murmuró, y dejó la copa sobre una mesa de cristal. Después respiró hondo, como quien se prepara para atravesar un umbral invisible. Permítame hablar con franqueza, señor Reed. Estoy cansada de conversaciones triviales. La vida es demasiado corta para perderla en cortesías que no significan nada. Prefiero decir las cosas como son. Jonathan asintió lentamente, sus ojos fijos en ella. Le escucho. Soy viuda desde hace 5 años, continuó Victoria, y aunque lo dijo con serenidad, el temblor de sus manos traicionaba su calma. Mi esposo me dejó más riquezas de las que podría gastar en 10 vidas, pero ni todo ese dinero ha podido darme lo que más necesito. Estoy sola. La confesión quedó suspendida en el aire, como una verdad demasiado pesada. Jonathan sintió un eco extraño en esas palabras, pues él conocía bien la soledad, aunque de otra forma. La soledad no se calma con sirvientes que entran y salen en silencio, ni con hijos que solo se acercan a pedir lo que pueden llevarse, prosiguió ella con voz que poco a poco se quebraba. He aprendido que el dinero compra comodidades, pero no compañía. Se giró hacia él entonces, y sus ojos azules se aferraron a los de Jonathan con una intensidad inesperada. Por eso lo he llamado aquí. No deseo engaños. No quiero promesas vacías ni falsos galanteos. Lo que ofrezco es un acuerdo claro, simple, honesto. Jonathan sintió que el aire se volvía más denso, como si la habitación misma se encogiera a su alrededor. Le ofrezco, dijo Victoria con firmeza, $10 millones por una sola noche de su compañía. Una noche en la que se siente a mi mesa, comparta una cena, baile conmigo en un salón que lleva años en silencio, y al final me diga buenas noches con sinceridad. Nada más. Nada menos. El silencio que siguió fue tan profundo que el tic-tac del reloj en la repisa sonó como un martillo. Jonathan se quedó inmóvil, incapaz de procesar de inmediato lo que había oído. $10 millones, una cifra que ni en sueños se había atrevido a imaginar. Esa suma podía saldar todas sus deudas, reconstruir la granja, asegurarle a Sam un futuro luminoso, una educación, un camino libre de carencias. Con ese dinero nunca más tendría que preocuparse por la comida, por el invierno, por las botas rotas de su hijo. Pero mientras esas imágenes tentadoras se agolpaban en su mente, otra sensación crecía en su pecho, la de que aceptar significaba vender algo que no tenía precio. No era su cuerpo lo que estaba en juego, sino su dignidad, y también la enseñanza que le daría a su hijo, que un hombre puede cambiar su esencia por dinero. Victoria bebió un sorbo de vino, como si necesitara el valor que daba el líquido oscuro, y lo observó con atención. Es un intercambio justo, añadió con calma, casi como quien defiende una fórmula matemática. Yo necesito compañía, usted necesita dinero. Ambos ganamos. Jonathan apretó las manos sobre sus rodillas. El fuego iluminaba la estancia, pero sentía un frío en lo profundo del alma. Levantó la mirada y se encontró con la de ella, que lo miraba con una mezcla de desafío y súplica. Señora Kingston, dijo al fin, con voz grave, no puedo aceptar. Ella parpadeó, incrédula. Su copa tembló al posarla en la mesa. ¿No ha entendido? $10 millones. Su vida cambiaría para siempre. Lo he entendido, replicó él con serenidad. Y precisamente por eso no puedo. Usted cree que lo que me ofrece es solo dinero. Pero no es así. Me pide que convierta algo sagrado en un contrato. Y yo no estoy dispuesto a enseñarle a mi hijo que la dignidad de un hombre tiene precio. Victoria lo miró como si intentara descifrar un enigma imposible. Nadie en su vida había rechazado algo semejante. Durante años había visto a hombres y mujeres inclinarse ante ella, aceptando cada gesto de generosidad con sonrisas interesadas.
Y ahora ese granjero pobre, con botas gastadas y manos curtidas, le decía no. Jonathan se levantó despacio del sillón, su sombra proyectándose contra la pared. Lo agradezco, señora, de corazón, pero no es lo que quiero. Victoria abrió la boca, pero no halló palabras. Su compostura se resquebrajó por un instante, dejando al descubierto la vulnerabilidad que llevaba años ocultando. Él vaciló, pero antes de girarse hacia la puerta, añadió: lo que sí puedo ofrecerle es algo distinto. Si lo desea, puedo visitarla no como parte de un trato, sino como un hombre que quiere conocer a una mujer. No por 10 millones de dólares, ni por 10 centavos, sino porque ambos sabemos lo que es estar solos. Si me permite, podría cortejarla de verdad. El reloj dio una campanada, como marcando un cambio irreparable. Victoria lo miró con los labios entreabiertos, incapaz de responder de inmediato. Aquella propuesta era más desconcertante que la negativa misma. Cortejo, una palabra que no escuchaba desde hacía décadas, que parecía pertenecer a otro mundo. ¿Quiere cortejarme?, susurró al fin, casi incrédula. Jonathan asintió, con la seriedad de quien ofrece lo único que realmente tiene: la verdad. Eso es lo que le propongo. Ella se apartó hacia la ventana, buscando aire. El jardín iluminado se extendía más allá de los cristales, pero sus ojos no veían las flores ni las estatuas, sino un recuerdo doloroso. Los años en los que había soñado con ser vista como mujer y no como fortuna. Ahora un hombre que no tenía nada había rechazado 10 millones de dólares para ofrecerle precisamente eso. La sala permaneció en silencio. El fuego chisporroteaba, el reloj seguía marcando el tiempo, y el mundo parecía contener el aliento. Por primera vez en mucho tiempo, Victoria sintió un estremecimiento que no provenía del miedo, sino de la esperanza. Y esa sensación, desconocida y peligrosa, la dejó más expuesta de lo que había estado en toda su vida. Jonathan, de pie frente a la chimenea, no presionó ni insistió. Solo esperó, con paciencia, como un hombre acostumbrado a la incertidumbre. Sabía que la decisión no podía forzarse. Lo que había dicho era suficiente. Y mientras el eco de sus palabras flotaba en la habitación, ambos comprendieron que, al rechazar aquel trato, algo mucho más grande acababa de comenzar. El reloj de la repisa siguió marcando los segundos después de que Jonathan pronunciara su inesperada propuesta, y el silencio que se extendió en el salón fue tan espeso que casi podía sentirse en la piel. Victoria permanecía de pie junto a la ventana, con la mirada perdida en los jardines iluminados por las lámparas de gas. Su copa de vino aún reposaba en la mesa, intacta desde hacía minutos, y su mano derecha, sostenida contra el marco de la ventana, temblaba apenas, como si su cuerpo traicionara la serenidad que trataba de conservar. No podía apartar de su mente la imagen de aquel hombre erguido frente a la chimenea, pobre y desgastado por la vida, que sin embargo había rechazado la suma más escandalosa que jamás había ofrecido. Y no solo eso, se había atrevido a ofrecerle algo que para ella ya era casi un recuerdo remoto, un cortejo, una cercanía sin precio. La idea la descolocaba, porque en su mundo las relaciones siempre habían tenido un trasfondo de conveniencia, de cálculos y balances. Desde la muerte de Richard, lo único que había recibido eran visitas interesadas de sus hijos, o adulaciones fingidas de vecinos que esperaban alguna dádiva. Nadie, absolutamente nadie, la había mirado como mujer en más de un lustro. Y ahora ese granjero, con sus botas gastadas y su ropa humilde, le proponía un gesto tan insólito que la dejaba sin palabras. Lo observó de reojo, esperando encontrar en su rostro algún rastro de ironía o burla, pero lo único que halló fue firmeza y una dignidad tranquila, la de alguien que no necesitaba nada más que la honestidad para sostenerse. Cuando Jonathan se despidió aquella noche, lo hizo con un gesto respetuoso, inclinando apenas la cabeza. Sus palabras finales fueron sobrias. Piénselo, señora Kingston. No hay prisa. Si alguna vez desea aceptar mi invitación, mi hijo y yo estaremos esperándola en nuestra mesa. Después se retiró acompañado por el mayordomo, y sus pasos resonaron sobre el mármol como un eco que tardó en apagarse. Victoria se quedó sola frente al fuego moribundo, con las brasas iluminando tenuemente la estancia. El reloj dio una campanada grave, y ella se llevó una mano al pecho,
intentando controlar la agitación de su corazón. Esa noche apenas durmió, caminando por los pasillos de la mansión como un fantasma, repasando una y otra vez la conversación. Durante los días siguientes, trató de convencerse de que todo había sido un disparate, una excentricidad pasajera de un hombre desesperado. Sin embargo, cuanto más intentaba olvidarlo, más se clavaban en su memoria aquellas palabras. Venga a mi casa si quiere, no como un contrato, sino como una invitada de verdad. La simpleza de la invitación la atormentaba, porque en su sencillez encontraba precisamente lo que había añorado en secreto. Un lugar donde no fuera vista como un símbolo de riqueza, sino como una persona. Se sorprendió a sí misma evocando la imagen del niño, Sam, a quien no conocía pero de quien había oído hablar. ¿Cómo sería sentarse en una mesa donde las risas de un niño llenaran el aire? ¿Cómo sería compartir una cena sin necesidad de guardarse detrás de las apariencias? Mientras ella lidiaba con esas dudas, Jonathan volvía a su rutina en la granja. Los días eran duros, como siempre, pero en su interior algo había cambiado. Sabía que se había arriesgado al hablarle con tanta franqueza a una mujer como Victoria Kingston. Podía haber salido humillado, expulsado de la mansión como un insolente, y sin embargo, había elegido ser sincero. No se arrepentía, porque más allá de la oferta deslumbrante de dinero, había visto en los ojos de esa mujer un dolor que reconocía. Y aunque ella no respondiera jamás a su invitación, sentía que había hecho lo correcto al tenderle la mano de otra manera. Una tarde, 2 días después, los criados de la mansión observaron con asombro cómo la señora se preparaba para salir sin anunciar una reunión ni convocar a sus habituales visitantes. Se vistió de manera sencilla, con un vestido oscuro de montar y botas prácticas, sin los adornos de encajes ni las joyas que acostumbraba a llevar incluso dentro de la casa. Su cochero abrió los ojos de par en par cuando le dio la dirección de una pequeña granja al otro lado del valle, pero no se atrevió a preguntar. Con la frente erguida, como si desafiar al mundo entero fuera necesario, Victoria subió al carruaje. El camino se hizo largo, con los baches y las piedras golpeando las ruedas y sacudiendo su cuerpo acostumbrado a la suavidad de los pisos de mármol. A través de la ventanilla vio cómo los campos cambiaban. De los jardines cuidados y las praderas bien delimitadas, pasó a las tierras secas, con cercas torcidas y casas modestas. Y entonces, en una colina baja, apareció la silueta de la casa de los Reed. El porche parecía vencido por los años, con la pintura deslucida y los tablones desgastados. El humo salía perezoso de la chimenea, un hilo gris que ascendía hacia el cielo crepuscular. Jonathan la vio llegar desde el campo, donde estaba terminando de recoger algunas herramientas. Se limpió las manos en un trapo y caminó hacia el carruaje con gesto sereno, aunque en su interior la sorpresa era evidente. No había esperado que ella aceptara tan pronto, ni quizás nunca. La puerta del carruaje se abrió, y Victoria descendió con cuidado, sosteniéndose en el marco. La ropa sencilla la hacía ver distinta, menos distante, menos inaccesible. Por un instante, Jonathan creyó vislumbrar no a la dama altiva que lo había recibido en la mansión, sino a una mujer que buscaba, como él, un respiro. «Bienvenida, señora Kingston», dijo él, inclinando la cabeza con respeto. Ella lo miró con un nerviosismo que trataba de ocultar. «Gracias más, señor Reed. Confieso que no suelo visitar lugares como este». «Entonces será un honor mostrarle lo que tenemos», respondió él, y con un gesto la invitó a pasar. En la puerta, un niño de ojos grandes y expresión curiosa asomaba medio cuerpo, observándola con la timidez propia de quien no está seguro de qué hacer ante la llegada de alguien extraño. Jonathan puso una mano en su hombro. «Este es Sam, mi hijo». El niño la saludó con una inclinación de cabeza, algo inseguro. Victoria sintió un nudo en la garganta. Había imaginado este momento muchas veces en los últimos días, pero la realidad superaba cualquier expectativa. Había algo en la mirada franca de aquel niño que desarmaba todas sus defensas. Se inclinó un poco para quedar a su altura y sonrió con dulzura. «Encantada de conocerte, Sam». El niño dudó, pero luego tomó valor y levantó un objeto de madera que tenía escondido detrás de la espalda. Era una pequeña figura tallada a mano, tosca pero ingeniosa. «Lo hice yo», dijo con voz baja pero firme.
Victoria lo tomó con delicadeza, como si sostuviera una obra de arte invaluable. «Es maravilloso», respondió, y la risa que brotó de Sam al escucharla fue como una campanada que llenó la casa. Jonathan la miró de reojo, sorprendido de ver aquella expresión sincera en su rostro. La cena estaba lista en la mesa. Un guiso sencillo, pan casero y agua fresca. Nada de la pompa de los banquetes de la mansión, pero en aquel ambiente humilde había una calidez que Victoria no recordaba haber sentido en años. Se sentó junto a Sam, que le hablaba con entusiasmo de su escuela y de los juegos que inventaba, mientras Jonathan servía con esmero. La mujer se descubrió riendo, no con la risa medida que solía ofrecer en los salones de la alta sociedad, sino con carcajadas libres que le sorprendieron a ella misma. Más tarde, Sam la invitó a ayudarlo con un trabajo escolar. Jonathan quiso intervenir, pero el niño ya había colocado sobre la mesa hojas arrugadas, tijeras y un frasco de pegamento. Victoria, con cierta torpeza, se agachó junto al pequeño y comenzó a cortar y pegar a su lado. El olor del papel, las manos pequeñas que se entrelazaban con las suyas, y la concentración seria del niño la hicieron sentir que había viajado en el tiempo. Sus ojos se humedecieron, pero no de tristeza. Era una emoción más profunda, la de sentirse parte de algo real. Cuando la noche cayó por completo, Jonathan la acompañó hasta el carruaje. Ella se detuvo un instante en el porche, mirando hacia atrás la escena del interior. La lámpara encendida, la mesa aún con restos de pan, y el niño bostezando con sueño. Le pareció un cuadro más valioso que cualquier retrato de sus antepasados. Subió al carruaje con el corazón agitado, y mientras descendía por el camino polvoriento, no pudo evitar mirar una y otra vez hacia atrás, como si temiera que aquella pequeña casa pudiera desaparecer en la oscuridad. Al regresar a su mansión, los corredores volvieron a parecerle fríos y las habitaciones, cavernas sin alma. Pero ya no era el mismo vacío de siempre. Era un vacío que contrastaba dolorosamente con la calidez que acababa de abandonar. Esa noche, al acostarse en su cama enorme, cerró los ojos y escuchó aún la risa de Sam y la voz serena de Jonathan. Y por primera vez en muchos años, se permitió soñar con la posibilidad de volver. La noche posterior a su primera visita a la granja fue distinta para Victoria. La mansión, que siempre había sentido como un espacio inmenso y vacío, ahora le resultaba casi insoportable. Las lámparas iluminaban salones donde no había risas. Los relojes marcaban un tiempo que no compartía con nadie, y el silencio de los pasillos parecía burlarse de ella. Cerraba los ojos e inevitablemente escuchaba aún las carcajadas de Sam mientras le mostraba sus dibujos, o la voz grave y tranquila de Jonathan sirviendo aquel guiso humilde que había tenido más sabor que cualquier banquete de su cocina de mármol. Se acostó en la cama amplia y mullida, pero en la memoria seguía sintiendo la dureza de la silla de madera en la mesa de los Reed, donde por primera vez en años se había sentido parte de algo. Esa diferencia se le clavó como un aguijón en el alma, y comprendió que no podría conformarse con haber ido una sola vez. Los días siguientes intentó llenar sus horas con las rutinas habituales: revisar cuentas, escuchar informes de administradores, leer cartas de sus hijos. Pero nada conseguía distraerla del recuerdo de la calidez sencilla de aquella casa. Sus manos, acostumbradas a firmar documentos con pluma de oro, parecían extrañar el roce del papel áspero que había recortado junto a Sam en aquel pequeño proyecto escolar. El eco de su propia risa, tan natural, aún vibraba en su pecho, y eso la descolocaba, porque se trataba de una risa que no había sentido desde su juventud. Así, casi sin darse cuenta, volvió a subir al carruaje y pedir al cochero que la llevara a la granja. Esa segunda visita fue recibida con sorpresa y entusiasmo por Sam, que corrió a mostrarle un refugio improvisado que había construido junto al arroyo con ramas y piedras. Victoria lo siguió, levantando con cuidado la falda para no tropezar, y se encontró riendo otra vez mientras el niño le explicaba, con la solemnidad de un ingeniero, cómo había reforzado las paredes con barro. Jonathan los observaba desde una distancia prudente, con un brillo sereno en los ojos, agradecido por ver a su hijo tan feliz. Aquella tarde la viuda regresó a su mansión con las botas manchadas de polvo, el cabello un poco desordenado y el corazón ligero. Poco a poco las visitas se hicieron más frecuentes. En una ocasión compartieron una comida sencilla de pan de maíz y frijoles,
y ella se sorprendió al descubrir que el sabor era mucho más reconfortante que los manjares servidos en su mesa de mármol. En otra leyó en voz alta un libro para Sam, que escuchaba fascinado con la cabeza apoyada en su regazo. La voz de Victoria, modulada y clara, llenaba la pequeña sala de madera, y en su interior se encendió una chispa de recuerdos, porque había noches lejanas en que Richard leía de ese mismo modo, cuando la vida todavía tenía color. Esa reminiscencia la conmovió hasta las lágrimas, aunque las ocultó con un gesto de la mano. Jonathan, sentado en la otra silla, lo notó todo, pero no dijo nada. Simplemente la miró con respeto y comprensión. Con cada encuentro, la relación entre Victoria y Jonathan también se fue transformando. Al principio hablaban de cosas triviales, de la granja, de los animales, del clima. Pero poco a poco las conversaciones se tornaron más profundas. Jonathan compartió con ella sus miedos, los desvelos de cada noche pensando en las deudas y en el futuro de Sam. La promesa que había hecho junto a la tumba de Martha de criar a su hijo en aquellas tierras, sin importar lo difícil que resultara. Hablaba con una sinceridad cruda, sin adornos, y esa honestidad era como un bálsamo para Victoria, que estaba acostumbrada a escuchar palabras calculadas, siempre con una intención oculta detrás. Una tarde, mientras se sentaban en el porche contemplando el atardecer, ella le confesó que había noches en las que caminaba por los corredores de su mansión y se sentía como un fantasma en su propia casa. Le contó cómo sus hijos la visitaban solo para pedir dinero, cómo había intentado ganarse su afecto repartiendo generosidad, y cómo cada vez se marchaban sin mirarla a los ojos. Su voz temblaba al hablar, y Jonathan la escuchaba en silencio, sin interrumpirla, con los ojos fijos en el horizonte, hasta que ella terminó. Entonces respondió con palabras sencillas pero firmes. «Conozco esa soledad, señora. La conozco tanto como usted, pero no tiene que cargarla sola». Esa frase se le quedó grabada a Victoria como un juramento silencioso. En los días siguientes, empezó a involucrarse en pequeñas tareas en la granja. Jonathan le enseñó a recoger los huevos en el gallinero, y aunque al principio se mostraba torpe y una gallina llegó a picarle la falda, ella terminó riendo a carcajadas mientras Sam aplaudía. En otra ocasión sostuvo las riendas del caballo mientras Jonathan ajustaba el arado, sintiendo bajo sus manos la fuerza viva del animal y en su rostro el sol que quemaba, una experiencia que hacía décadas no vivía. Cada uno de esos gestos simples tenía para ella más valor que todas las cenas de gala que había presidido. Pero la tranquilidad de esos días no tardó en enfrentarse a pruebas externas. En el pueblo comenzaron a correr rumores. Los vecinos hablaban en voz baja de la viuda rica que visitaba al granjero endeudado. Algunos decían que Jonathan había encontrado la manera de asegurar su fortuna. Otros lo acusaban de aprovecharse de la soledad de la mujer. Y en ciertos círculos de la alta sociedad, la historia era aún más venenosa. Para ellos, Victoria había perdido el juicio, rebajándose a compartir su tiempo con alguien que no pertenecía a su mundo. Una tarde, al enterarse de los comentarios, Jonathan la miró con preocupación. «No quiero que esto manche su nombre», dijo con seriedad. «No quiero que por mi culpa se convierta en el centro de burlas o desprecio. Usted no merece eso». Ella lo observó con una sonrisa que contenía una fuerza inesperada. «Toda mi vida he sido el tema de conversación de otros. Si no era por mi fortuna, era por mis vestidos, o por mis fiestas, o por mi viudez. Que hablen de mí ahora porque decido ser feliz. No me importa. Déjelos que murmuren. Al fin y al cabo, ¿qué saben ellos de la soledad que me consume?». Esa respuesta lo dejó en silencio, y en su interior, Jonathan sintió una mezcla de admiración y alivio. No pasó mucho tiempo antes de que llegaran también cartas de sus propios hijos. La primera, de su hija mayor, estaba escrita con una caligrafía impecable pero un tono frío y distante. No preguntaba por su salud ni por su vida. Exigía ayuda económica para salvar los negocios de su marido. «Es el momento de que uses tu fortuna con sensatez», decía al final, como si la madre fuera apenas una entidad financiera. Al día siguiente llegó un telegrama de su hijo, lleno de urgencias y demandas, pidiendo que vendiera propiedades y repartiera parte de la herencia antes de que fuera demasiado tarde para salvarlo de sus deudas de juego. Victoria leyó ambas misivas en silencio, sentada en su escritorio. Las colocó juntas sobre la mesa,
Respiró hondo y comprendió algo que siempre había sospechado, pero que hasta entonces no se había atrevido a admitir con tanta claridad. Sus hijos no la verían nunca como madre, solo como fuente de recursos. Cerró los ojos y recordó las risas de Sam, la manera en que la había mirado sin cálculo alguno, el modo en que le había pedido ayuda con su tarea escolar como si ella fuera alguien cercano y no un símbolo de riqueza. Y entonces tomó una decisión inesperada incluso para ella. Ordenó a su secretario que redactara las respuestas con una sola palabra, firme y definitiva. No. Esa misma tarde montó a caballo y se dirigió a la granja, atravesando el valle con la determinación de quien se libera de un peso antiguo. Jonathan la vio llegar y supo por su expresión que algo había cambiado en ella. Se lo contó sin rodeos. Las cartas, las exigencias, su negativa. Sus ojos brillaban de tristeza y de fuerza al mismo tiempo. «No quiero seguir siendo el cajero de mis propios hijos», dijo con voz temblorosa. «Ellos no me quieren. Solo quieren lo que puedo darles. Pero tú y tu hijo, ustedes me han dado más en unas pocas semanas que ellos en toda su vida». Jonathan la escuchó con el ceño fruncido, conmovido por la confesión. Quiso extender la mano para consolarla, pero se contuvo. Ella necesitaba soltar esas palabras sin que nadie las interrumpiera. «No quiero que me mires con lástima», añadió ella, elevando la voz. «Lo que quiero es ser parte de algo real. Si me aceptas, quiero ayudarte a llevar tus cargas, no comprarlas. No quiero darte dinero para saldar tus deudas. Quiero estar a tu lado mientras luchas contra ellas». Jonathan respiró hondo y se acercó un paso. «Ya lo está haciendo, Victoria, con su sola presencia, con la forma en que hace sonreír a mi hijo, con la manera en que le da calor a esta casa. Eso me ha devuelto la esperanza. Y la esperanza es lo que más necesitaba». En ese instante, Sam salió corriendo de la casa, con un libro en las manos y la cara iluminada por la emoción. «Victoria, léeme otra vez», exclamó, ajeno a la intensidad de la conversación. La mujer rió entre lágrimas. Se inclinó hacia él y tomó el libro, y con ese gesto sencillo quedó sellado algo que ni las palabras podían definir. Ya no era solo una visita, ya no era una extraña, sino alguien que estaba empezando a formar parte de la familia. En los días que siguieron, esa sensación se consolidó. Victoria pasó cada vez más tiempo con ellos. Leía en voz alta a la luz de la lámpara, ayudaba en pequeñas tareas, se ensuciaba las manos con la tierra, reía al equivocarse con el arado. Jonathan la observaba en silencio, con un respeto creciente, consciente de que aquella mujer, acostumbrada al lujo y la comodidad, estaba eligiendo estar allí por voluntad propia. Y poco a poco, ambos comprendieron que se estaban acercando a algo mucho más profundo de lo que habían imaginado aquella noche en el salón de mármol. Pero las deudas seguían respirando en la nuca de Jonathan, y el banco no tardaría en reclamar lo suyo. Esa prueba aún estaba por llegar. Y cuando lo hiciera, pondría a prueba no solo la resistencia del hombre, sino también la sinceridad del vínculo que comenzaba a formarse entre ellos. La rutina de aquellos días se fue instalando en la vida de Jonathan y de Sam como un amanecer que cada mañana traía consigo algo distinto, algo inesperado pero deseado. Victoria acudía cada vez con más frecuencia a la granja, y aunque al principio los vecinos habían cuchicheado con malicia, pronto comprendieron que no se trataba de un capricho pasajero. La mujer que durante años había vivido aislada en su mansión de mármol se había dejado ver entre la tierra, los animales y las labores humildes, y lo hacía con una naturalidad que sorprendía incluso a los más escépticos. Sin embargo, esa presencia cotidiana fue modificando de manera más profunda el interior de los tres que formaban aquel círculo insólito. Sam, que había perdido a su madre demasiado pronto, comenzó a encontrar en Victoria una figura que lo acompañaba más allá de los juegos y de las tareas escolares. Ella le leía por las noches con una voz suave y pausada. Lo ayudaba a repasar sus lecciones con una paciencia que recordaba a las de una abuela, que disfruta de cada minuto con su nieto. Y lo escuchaba con una atención sincera que el niño no estaba acostumbrado a recibir de nadie más. Una tarde de verano, mientras el calor hacía vibrar el aire y el canto de las cigarras llenaba el campo, Sam se acurrucó en el regazo de Victoria y se quedó dormido allí, con la respiración acompasada y los labios entreabiertos. Ella permaneció inmóvil,
Temerosa de mover un solo músculo por miedo a despertarlo, y con el corazón desbordado por una ternura que le era nueva. Sus ojos se llenaron de lágrimas, y por primera vez en décadas no fueron lágrimas de soledad, sino de gratitud. Jonathan observó aquella escena desde la otra esquina de la sala, con el fuego proyectando sombras danzantes sobre las paredes. En su mirada había una mezcla de sorpresa y certeza. Comprendía en silencio que la mujer que había aparecido en su vida con una oferta tan deslumbrante como absurda ya no era aquella misma que lo había recibido en un salón de mármol. La que estaba allí, con un niño dormido sobre sus rodillas y una sonrisa temblorosa en los labios, era alguien que se estaba convirtiendo poco a poco en parte de su hogar. La relación entre Jonathan y Victoria fue profundizándose con el tiempo. No había declaraciones ruidosas ni gestos teatrales, sino una intimidad tejida con actos sencillos. Compartir una taza de café en el porche al amanecer, trabajar juntos en el corral, conversar mientras el niño jugaba cerca. Jonathan no era un hombre de palabras grandilocuentes, pero en su mirada se podía leer lo que no decía. Victoria, por su parte, había aprendido a desprenderse de las máscaras y de las armaduras que había llevado por años. Ya no necesitaba esconder su vulnerabilidad detrás de vestidos costosos ni de un porte imponente. Allí, en la humildad de aquella granja, podía ser simplemente ella misma. Pero el mundo exterior no dejaba de presionar. En el pueblo las murmuraciones continuaban, y algunos decían que ella se había dejado atrapar por un viudo astuto. Otros afirmaban que Jonathan se aprovechaba de su fortuna. Cuando él le transmitió esas preocupaciones una noche, con gesto serio y preocupado, ella le tomó la mano con decisión y respondió con una calma que no admitía réplica. He sido objeto de habladurías toda mi vida, Jonathan, pero nunca hasta ahora he sido feliz. Que digan lo que quieran. Lo único que importa es lo que siento aquí. Y llevó su otra mano al pecho, donde los latidos le golpeaban con fuerza, como un tambor que anunciaba vida. Las cartas de sus hijos se volvieron cada vez más insistentes, pero Victoria mantuvo firme su postura. Por primera vez había descubierto la diferencia entre dar por obligación y compartir por amor, y esa certeza la fortalecía. Al mismo tiempo, en la granja, la amenaza del banco se volvía cada vez más tangible. Los hombres de la entidad regresaron, hablaron con dureza, enumeraron las deudas con cifras que parecían cuchillos y advirtieron que pronto tendrían que tomar posesión de la tierra. Jonathan escuchó con el rostro impasible, pero en su interior sentía que todo se tambaleaba. Esa noche, cuando la casa quedó en silencio, se sentó frente al fuego apagado y contempló a su hijo dormido en el cuarto contiguo. En la oscuridad, un pensamiento tentador se abrió paso: pedirle a Victoria que interviniera. Sabía que ella podía resolverlo todo con un solo gesto, con una sola firma. Pero enseguida recordó las palabras que había pronunciado ante ella la primera vez. No podía enseñar a su hijo que la dignidad tenía precio, y con ese recordatorio decidió soportar la prueba con el mismo temple de siempre. Victoria, sin embargo, no permaneció inactiva. Cuando supo de las presiones del banco, no trató de ofrecerle dinero directamente, porque sabía que él lo rechazaría. En cambio, decidió destinar parte de su fortuna a la comunidad. Financió la reconstrucción de la escuela local, promovió la creación de una pequeña biblioteca en el pueblo y creó un fondo de apoyo para los agricultores en dificultades. De esa manera, Jonathan no podía considerarlo un regalo personal, sino un beneficio que alcanzaba a todos. Cuando él se enteró, la confrontó con gesto serio, pero ella lo miró de frente y con firmeza le dijo: «No lo hice por ti, Jonathan, sino por el lugar donde vive tu hijo. No puedes impedirme ser la mujer que quiero ser. Y esa mujer ya no quiere llenar banquetes vacíos en mi mansión, sino contribuir a que este pueblo tenga esperanza». Jonathan la miró en silencio, y poco a poco una sonrisa se dibujó en su rostro. Era una sonrisa de rendición y de aceptación. El verano avanzó, y con él el vínculo se consolidó de manera irreversible. Por las noches, los tres se sentaban en el porche a mirar el cielo. Sam señalaba constelaciones con un entusiasmo contagioso, inventando historias sobre estrellas que se movían y héroes que luchaban en la bóveda celeste. Victoria lo escuchaba con una atención emocionada, riendo a veces, corrigiendo otras, pero siempre con una calidez que desbordaba.
Jonathan, en silencio, contemplaba la escena y sentía que, por primera vez en muchos años, tenía un hogar completo. Una tarde, cuando el olor del heno recién cortado impregnaba el aire y las montañas lejanas se teñían de oro bajo la luz del sol poniente, Jonathan decidió hablar. Estaban los tres en el porche. Sam dibujaba con un lápiz sobre un trozo de madera, y Victoria lo observaba con una sonrisa serena. Jonathan se aclaró la garganta, nervioso, y se dirigió a ella. «Victoria», dijo, y su voz era grave pero cálida. «No sé qué nos traerá el mañana. Tal vez la granja siga en pie, tal vez no. Tal vez el pueblo hable de nosotros hasta cansarse. Tal vez callen. Pero lo único que sé es que quiero que estés en mi vida, no como visitante, no como invitada, sino como parte de esta familia. Quiero que seas parte de nosotros, de Sam y de mí». El silencio que siguió estuvo cargado de emoción. Victoria lo miró, y en sus ojos brillaban lágrimas contenidas. Acarició la cabeza del niño y luego tomó la mano de Jonathan. «Ya lo soy», susurró con voz entrecortada. «Desde la primera vez que crucé la puerta de tu casa, desde la primera risa de Sam, desde el primer día en que vi que podía ser yo misma contigo, ya era parte de tu familia. Y si me aceptas, lo seré todos los días de mi vida». Sam, que había escuchado más de lo que parecía, dejó el lápiz y se abalanzó sobre ambos con un abrazo repentino. Sus brazos pequeños rodearon a los dos adultos, uniendo sus cuerpos en un lazo inesperado, pero perfecto. Rieron los tres, y esa risa compartida sonó como un himno de victoria frente a todas las soledades pasadas. Esa noche no hubo mansión ni granja, ni riquezas ni deudas, ni rumores ni cartas de reproches. Solo hubo un hombre que había recuperado la esperanza, una mujer que había encontrado un lugar donde no era un símbolo, sino una persona, y un niño que, tras haber conocido demasiado pronto la pérdida, por fin volvía a sentirse completo. Eran tres almas que contra toda lógica y expectativa se habían convertido en una familia. Y esa unión, tejida no con dinero ni con contratos, sino con afecto sincero y elección consciente, valía más que cualquier fortuna. En la distancia, las luces de la mansión seguían brillando sobre la colina, pero ya no representaban nada para Victoria. El verdadero hogar estaba allí, en la casa de madera con el porche gastado, en la risa de un niño, en la firmeza tranquila de un hombre que no se dejó comprar, y mientras la noche caía sobre los campos, la certeza se instaló en sus corazones. Lo que habían construido juntos era indestructible. Si esta historia te ha conmovido, suscríbete ahora para no perderte las próximas. Mira también los siguientes y otros videos de nuestro canal, donde encontrarás relatos que atrapan desde el primer minuto. Y comparte este video con tus amigos y familiares, para que ellos también lo disfruten.